myschool-365.com. ¿Qué tal? Estamos en otro video más. No olvides que desplazamiento y distancia son dos cosas que parecen pero no son iguales. Y no olvides tampoco suscribirte, apoyarnos en nuestras redes sociales, apoyarnos con un me gusta y también de compartir. Dice, un excursionista parte desde el punto A, yo he dibujado aquí el punto A, y recorre hacia el oeste, es decir, hacia la izquierda 300 metros, en línea recta, ¿no? Entonces voy a dibujar hacia la izquierda así, 300 metros, ya, hasta ahí está bien. Ya ahí voy a dibujar la flechita, 300 metros. Luego dice que del punto donde está, o sea, de aquí voy a dibujarle un puntito, de aquí gira hacia el norte. ¿Cuánto? 400 metros, entonces se va en línea recta hacia el norte, así. 400 metros, un poquito más sería, ¿no es cierto? Ahí, ya, 400 metros y ahí termina. Voy a dibujar aquí un puntito, a mí me gusta dibujar puntitos, como que ahí se para, ¿no? El hombre. Y luego dice, y para finalmente volver al punto de partida por el camino más corto. ¿Cuál es el camino más corto? Pues ir directamente, es decir, una línea recta de aquí hacia acá. Uy, sería así, ¿no? De ahí. El camino más corto es una línea recta directa, ¿no? No hay más caminos. Entonces vuelve a dónde? Al punto A, eso es lo que da a entender. Y claro, esa es la trayectoria que de alguna manera nos da a entender que sigue el excursionista. Voy a poner las medidas. Este es de 300 metros, dice, ¿no es cierto? 300 metros. Nos dijo que la otra es de 400 metros hacia el norte, 400 metros. Pero esta medida de aquí no me ha dado. Bueno, en nuestro caso, el desplazamiento. A ver, te voy a explicar la diferencia rapidísimo entre desplazamiento y distancia. Digamos que yo tengo una trayectoria así, como la que voy a dibujar en este momento. Digamos así. Ya, es más así, ¿no? ¿Ya? Esa es una trayectoria cualesquiera. Y la medida de esa trayectoria, si yo la extiendo como un hilo, así grande, la extiendo, la tiemblo, todo lo que mide esa trayectoria, a eso se le llama distancia, así, con todas las curvas. El desplazamiento, no te olvides, es más bien, a ese no le importa lo que yo haya hecho de la distancia. El desplazamiento toma el inicio, toma el final, el inicio aquí, a ver, y toma el final y traza una línea recta. Esa es una línea imaginaria. La de verde es la real, lo que se mueve. La de rojo es una línea imaginaria que te dice te has desplazado en línea recta de ahí a allá, ¿sí? Claro, el desplazamiento normalmente es un vector, por eso le voy a poner como una flechita. Y claro, como ves, no miden lo mismo, salvo que si la trayectoria, por ejemplo, fuera una línea recta y el desplazamiento, que es de principio a fin, va a ser obviamente una línea recta, un vector, entonces ahí solo en ese caso medirían lo mismo. Sucede también, voy a borrar esto, que en una trayectoria cerrada, voy a dibujar una trayectoria cerrada ahora, digamos que yo tengo una trayectoria así. Con cerrada me refiero a que llego al punto de partida, donde comencé. ¿Sí? Comencé ahí y terminé aquí. Ahí tengo una trayectoria cerrada. Claro, la distancia será medir todo el camino. La distancia mide todo el camino. Si yo tiemblo esta cuerda, la distancia será medir todo el camino. Me dará una medida bastante extensa. Pero el desplazamiento, como va de principio a fin, traza una línea recta de principio a fin, pero como es el mismo punto, entonces dice, aquí no hay cómo dibujar nada. De principio a fin, de ahí mismo, una línea recta no hay cómo. Entonces, en una trayectoria cerrada en la que se unen el inicio y el fin, el desplazamiento va a ser sencillamente cero, más no así la distancia, que es medir todo lo que está en verde. En otras palabras, para resumirte esto, ¿no? ¿Qué sucede con este ejercicio? ¿Qué es esto? Una trayectoria cerrada. El hombre caminó hacia la izquierda, luego hacia arriba y luego se regresó al mismo punto. Por lo tanto, el desplazamiento que tiene este símbolo, no olvides, el desplazamiento será cero. Y se acabó. Claro, esta es la explicación más sencilla y esta es la que normalmente debería ser. En una trayectoria cerrada, del principio al final, desplazamiento cero. Pero vamos a hacerle de otra forma porque normalmente aquí no te suelen permitir así, ¿no? Voy a poner forma 1. Y en esta forma 1, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a utilizar un concepto del desplazamiento que dice que es uno de los más sencillos, ¿no? El desplazamiento se dice, como es de todo el ejercicio, es la posición final de todo el ejercicio, ¿sí? Total, ¿no? Menos la posición inicial. Es una resta de la posición final menos la posición inicial, vectorial. Entonces, para darle una posición, normalmente cuando te dicen que comienza un ejercicio se le da la posición 0, 0. Ahí comienza, voy a poner posición inicial. Y claro, la posición final, como se da la vuelta y regresa al mismo punto, entonces terminó.
en el mismo punto, ¿sí? 0, 0. En otras palabras, a ver, yo diría, ¿no? Solo por ponerle un valor. La posición final fue el punto A, que vale 0, 0. Y la posición inicial fue el punto A, que también vale 0, 0. Entonces, ¿cuánto me da la trayectoria? Me va a dar 0, ¿no? Si lo pongo en forma de vector, 0, 0. ¿Sí? O también podía haber puesto que es la posición inicial fue el punto A, menos la posición final, mejor dicho, el punto A. La posición inicial, que también fue el punto A. Lo mismo no es lo mismo, me da 0, ¿de acuerdo? También podía haberlo dicho de esa manera. Ya, voy a borrar esto último y voy a poner ahora una segunda forma, que esa es la que normalmente nos dicen, ¿no es cierto? Voy a traerla acá. Y a esta le voy a llamar forma 2. ¿Qué voy a hacer en esta forma 2? El otro concepto de desplazamiento es simplemente sumar todos los desplazamientos. Aquí voy a poner triangulitos. El desplazamiento 1 más el desplazamiento 2 y más el desplazamiento 3, porque ha hecho 3 desplazamientos. Es decir, los desplazamientos que ha hecho en cada tramo. Aquí se suman los desplazamientos de cada tramo en forma de vector. Entonces, este primero será el desplazamiento 1. Este segundo será el desplazamiento 2. Y este tercero, que no sabemos, será el desplazamiento 3. Entonces, el desplazamiento 1, como vimos, es una flecha así. Voy a ponerlo así, ¿no? A ver. Desplazamiento 1 es una flecha en este estilo. Totalmente horizontal. ¿De cuánto? De 300 metros. 300. Pero como tengo que ponerlo en forma de vector, entonces voy a ponerlo. Desplazamiento 1 en forma de vector será, como está yendo hacia la izquierda, sería menos 300. En los vectores aquí sí nos importa el signo. Menos 300. Y como está en sentido horizontal, menos 300i. ¿De acuerdo? El segundo desplazamiento que hizo es el que está en rojo, que va hacia arriba. ¿Sí? ¿Y este de cuánto es? Este nos decía que era de 400. Entonces, el desplazamiento 2, ¿sí?, será positivo hacia arriba, ¿no es cierto? Y es en J. Entonces, más 400, como es totalmente vertical, J. ¿Sí? Voy a poner esto para acá. Y el último desplazamiento es ese que está en azul, que es inclinado. Presta mucha atención. Al ser inclinado, tiene componente en I y en J. ¿Cuánto es en I? Parto desde aquí, ¿no es cierto? Llevo la proyección, le voy a poner con un amarillito, hacia arriba. Y entonces aquí está la coordenada en I, que es esta de aquí. Y llevo la proyección hacia acá, ¿sí?, que esta será la coordenada en J. Y nota que el uno apunta hacia la derecha y el otro hacia abajo. ¿Y cuánto vale la coordenada en I? Si regresa al mismo punto, habrá recorrido en forma horizontal 300 metros y hacia abajo 400 metros, sino de qué otra manera va a llegar al mismo punto. Entonces, aquí me va a quedar que el desplazamiento 3 es, ojo, 300 positivo en sentido horizontal, entonces más 300i, eso porque nota, de aquí, si le descompongo sería 300i, que es la misma medida que está acá abajo, ¿no? Y hacia abajo, los mismos 400, ¿no? Los mismos 400. Pero es como es hacia abajo, sería menos 400. Uy, aquí sería menos 400J. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hago con este desplazamiento? Bueno, entonces, el desplazamiento total, voy a poner aquí, ¿no? El desplazamiento total será el desplazamiento 1, que nos dio menos 300i, menos 300i. El desplazamiento 2, que nos dio más 400J, más 400J. Y el desplazamiento 3, que nos dio más 300i menos 400J. Más 300i menos 400J. Y como te habrás dado cuenta, aquí se van a anular los valores. Menos 300i con más 300i. Más 400J con menos 400J. Y el resultado me da ¿cuánto? 0. Entonces tú ves, el desplazamiento termina dándome 0. Si lo pones en vector sería 0, 0, ¿no? Perdón, ¿cuál es la distancia? Entonces recuerda que la distancia es ahora sí medir todo el trayecto, no en forma vectorial, sino lo que mide, digamos, el camino. Entonces yo digo, pero entonces el camino que ha trazado es, voy a poner aquí, si me fijo, es primero hacia acá, así, luego hacia arriba, así, y luego hacia abajo. Y entonces a mí no me interesan los vectores, sino cuánto vale cada porción del camino, ¿sí? Entonces en este caso, esta porción vale 300. En la distancia todas las porciones son positivas, ninguna negativa.
En la de arriba, bueno, este es 300 metros. Esta de acá es 400 metros, no me importa la dirección. Pero esta de acá no sabemos. Entonces voy a ponerle aquí distancia 1, aquí distancia 2, y esta de aquí le voy a poner distancia 3. ¿Sí? Voy a borrar esta parte de aquí que me estorba un poquito. Entonces esta sería la distancia 3, ¿no? Que no sabemos. Pero si eres muy observador, te das cuenta que este es un triángulo rectángulo. Y la distancia 3 que no me dan, pero que es la que me falta, es la hipotenusa. Recuerda que lo que queremos no es el vector como hicimos acá abajo, que eso es para desplazamiento. Es la medida de esta de aquí, que es la hipotenusa. Y eso se saca con el teorema de Pitágoras, ¿no es cierto? De el primer valor, un cateto, más del otro valor, el otro cateto. Entonces sería más 300 al cuadrado y más 400 al cuadrado. Que voy a poner esto directamente en nuestra querida amiga la calculadora. Voy a poner en una calculadora tradicional porque siempre terminamos trabajando con una calculadora de múltiple línea. En una calculadora tradicional, decía la raíz cuadrada, ¿no? Coloco la raíz cuadrada, pero en una calculadora tradicional tú tienes que abrir paréntesis porque si no, no le indicas a la calculadora desde dónde hay que sacar. Es 300 elevado al cuadrado, ¿sí? Así se pone con ese pico, más 400 pico al cuadrado. Y aquí cierro el paréntesis para indicarle hasta aquí vas a sacar la raíz. Si no, no va a dar el resultado correcto. Y claro, el resultado ha sido 500, ¿no es cierto? Si yo aplico lo mismo en una calculadora moderna, aquí es más sencillo porque pongo raíz cuadrada de, y aquí ya no necesito indicarle. Fíjate, aquí yo pongo, aquí hay un cuadrado, pongo este de aquí, este cuadrado, me muevo con la flecha, pongo más 400, elevo al cuadrado. No necesito indicarle con paréntesis porque ya se ve la línea de la fracción arriba cubriéndolo todo. Y esto me da 500. Entonces ya sabemos que eso me da 500. Voy a poner, entonces la distancia 3 ha sido 500. Así que la distancia total recorrida sería la distancia 1 más la distancia 2. Siempre es la suma de todas las distancias. Es la medida de todo el trayecto. Y todas las distancias son positivas. Entonces 300 más 400 y más 500. ¿Cuánto me da la distancia total? 300 más 400, 700. Más 500, 1200 metros. Que eso es lo que ha recorrido nuestro querido excursionista. Entonces bien, tenemos el desplazamiento, que es, bueno, aquí suelen poner 0 vector. Y la distancia, que el desplazamiento expresado así, con coordenadas, sería así, ¿no? Lo propio. Y listo, eso sería el resultado. ¿Qué te ha parecido el ejercicio? Espero que este ejercicio te haya quedado claro. Una vez más, no olvides suscribirte a nuestras redes sociales, apoyarnos con un me gusta y también de compartir. Nos vemos en el siguiente video.